Bienvenidos a Química Educativa. El día de hoy tocaremos tres temas básicos de la química. Nuestro primer tema es la estructura de Lewis. Primero que nada, la estructura de Lewis es una forma en la que se representan diversos elementos a partir de puntos usando su símbolo. Con esta estructura podemos determinar cuántos enlaces pueden formar y qué electrones libres pueden tener en su órbita. Ahora veamos un ejemplo. Primero vamos a tomar un compuesto cualquiera. En este caso escogeremos el ácido carbónico. Para obtener el número de electrones que necesitamos, vamos a calcular el número de átomos presentes en nuestra molécula y multiplicarlo por lo que necesitamos completar. Para el hidrógeno solo necesitamos 2 electrones y el carbono y el oxígeno necesitan completar a 8, siguiendo la regla del octeto. Esto nos va a dar como resultado 36 electrones. Si necesitamos, por el contrario, calcular el número de electrones reales que tengo, podemos volver a calcular los átomos de la molécula y multiplicarlo por los electrones de valencia de cada átomo. Esto nos va a dar un total de 24 electrones. Quiere decir entonces que haciendo una sencilla resta podemos conocer el número de electrones que van a formar enlaces. De esta forma tenemos 2 electrones y así sabemos que tenemos 6 enlaces en la molécula. Se puede saber si una molécula es polar o no polar conociendo las electronegatividades de los átomos que la conforman. En la estructura de Lewis podemos conocer el sentido o la dirección de electronegatividad representándolo como un vector, el cual va a ir del átomo que sea menos electronegativo al átomo que tenga un valor mayor de electronegatividad. Este tendrá una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. Podemos hacer la suma de los vectores para obtener lo que conocemos como el momento dipolar, o también llamado μ, que se representa con esta letra M mayúscula. Si la resultante de nuestros vectores nos da diferente a 0, quiere decir que μ es diferente a 0 y por lo tanto nuestra molécula es polar. Podemos seguir una sencilla regla, la cual nos dice que el átomo central puede tener pares libres de electrones y además sustituyentes diferentes. Esto nos indicaría que nuestra molécula es polar, es decir, que forma dipolos. Si por el contrario nuestra resultante nos da igual a 0, quiere decir que μ es igual a 0, esto significaría que se cancelan los vectores y por lo tanto nuestra molécula es no polar. De la misma manera podemos seguir la regla de que si nuestro átomo central no tiene pares de electrones libres y sus sustituyentes son iguales, entonces nuestra molécula sería no polar, es decir, que no crea. La geometría molecular es el acomodo de los átomos entre sí de tal manera que no haya repulsión entre ellos. Para poder elaborarla de manera congruente es necesario que usemos la estructura de Lewis previamente realizada. Ahora, como ejemplo de representación de geometría molecular, vamos a usar el compuesto de dióxido de carbono, CO2. Ahora, como ya aprendimos, nuestra estructura de Lewis va a quedar de la siguiente forma. Como podemos ver, nuestro átomo central no tiene pares de electrones libres, por lo que vemos nuestra tabla y vemos que en este lado está la columna de los que no tienen pares de electrones libres y podemos corroborar que este compuesto va a tener una forma lineal. Sin embargo, va a haber casos distintos, como lo es el del amoníaco, NH3, en el cual su estructura de Lewis va a quedar de la siguiente manera y al final va a tener 2 pares de electrones libres. Regresamos a nuestra tabla y corroboramos que el átomo central con un par de electrones libres y 3 sustituyentes va a tener la forma de pirámide trigonal. Esperamos que con este videocast hayan podido comprender los tres temas básicos de la química.